Para Portelli, en esta distancia entre los hechos y los relatos se despliega la identidad de un país. Las tensiones que aparecen entonces entre aquello que fija la historiografía y lo que dicta lo que llamamos memoria colectiva son un nodo al que debemos poner particular atención. La memoria colectiva, construida de generación en generación, puede conducir a peligrosos errores historiográficos. Pero estos últimos, lejos de ser desechables, constituyen un universo que muchísimo tiene que decir sobre una sociedad. Siguiendo Portelli, las personas recuerdan cosas de las que se sienten parte, lo hacen a través de la emoción, por lo que cualquier ilusión de memoria colectiva estará siempre determinada por los relatos personales. En sentido radical, podríamos decir que la memoria colectiva no existe y que lo único colectivo a lo que podemos aspirar es un acuerdo social y, en este sentido ético, sobre los acontecimientos del pasado. Eso es parte del primer ensayo de este libro que se llama Mirar hasta el final, Memoria e Imaginación, de la artista visual académica de la Facultad de Artes de nuestra universidad, Paula Arrieta Gutiérrez, que me acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, con Paula estuvimos conversando respecto a su primer libro hace un par de años ya. Porque 2021, sí. Bueno, Si muere Duchamp, que es un libro que a mí me gustó muchísimo y que mantienes acá, Paula, una cosa que yo agradezco de tu escritura, es que está muy informada, pero siempre está desde una primera persona, está escrita, es evidente, desde la academia, pero con un lenguaje que es muy accesible. Yo tengo como problemas con el lenguaje académico, los libros académicos, en academists. No es el caso. Paula habla siempre desde una primera persona muy accesible, muy bien informada y con muchas referencias que vas explicando además. Entonces eso también ayuda un montón, ¿no? Que nadie se puede quedar afuera. Hay un ensayo muy bonito en donde haces un recorrido por Santiago y vas deteniéndote en distintas instancias y vas contando la historia de esos lugares y por qué te detienes ahí, y eso permite que uno camine contigo. Mirar hasta el final, Memoria e Imaginación, nos invita entonces a hacer esas reflexiones, y yo partí leyendo este trocito que está en la primera parte y que queda perfecto para este septiembre 2023 y particularmente para hablar a partir del 18 de octubre, ¿no? ¿Cómo recordamos el pasado del que participamos? Y cuán rol tiene ahí, por un lado, el arte y por el otro lado, los discursos mediáticos. ¿Cómo lo piensas tú? Pucha, un poco esa es la pregunta general del libro, yo diría. El libro parte, además, de una convocatoria para los 50 años. O sea, para una convocatoria de la editorial, de acerca de los 50 años. Y luego del plebiscito y de esta como mega derrota, a la que, por lo menos a la que yo me sentí así como especialmente involucrada, y creo que muchos, era difícil saber cómo íbamos a recuperar esa historia. O sea, de alguna manera era un escenario peor que el de los 40 años. En los 40 años había más acuerdos de los que hay ahora sobre ciertas cuestiones del pasado, y teníamos entre medio este estallido y luego este plebiscito. Entonces era muy difícil. Esa es la pregunta del libro: ¿cómo se hace para recordar? Y creo que el camino que intenta, porque no tiene una respuesta realmente, pero el camino que intenta es esto un poco del párrafo que leíste, que es cómo uno entra en la historia. O sea, cómo uno entra en la historia desde su propia subjetividad. Y lo que dice Portelli, que es el párrafo que leíste, es que las personas recuerdan las cosas que le interesan. Uh-huh. Y si no le interesan, simplemente las olvida. Entonces, por eso pasa que uno a veces cuenta una historia que tiene que ver con los hechos nacionales y es de un amigo, después de uno mismo, y después como que uno estuvo ahí y uno provocó el acontecimiento. En fin, va mutando la historia porque uno se va involucrando. No es como solamente una necesidad de mentir o de inventar, sino que es una necesidad de pertenecer. Y en ese sentido, ya hablábamos recién, lo de octubre, que justo ayer es una nueva conmemoración, tiene la misma pregunta que los 50 años, creo, que es como, ¿cómo entramos en esta historia? ¿Cómo entramos en un momento en que parece que le estuviéramos dando la espalda a la historia? Y creo que la manera que yo encontré era como desde mis propios recuerdos, desde mi historia familiar, desde cuestiones afectivas, desde detalles, desde emociones. Hay un capítulo en particular en el que hablo de mi sensación con el estallido también. Y cuento un episodio del año anterior, que fue para el asesinato de Camilo Catrillanca, uh-huh, que fue un año antes, y donde yo creo que viví una de las situaciones de violencia más grandes que me había tocado en la vida, con carabineros, digamos, en la Plaza Italia.
Y en ese momento, cuando llegó el estallido, yo tuve tanto miedo de ese momento, tanto miedo, o sea, quedamos atrapados entre dos lanzagua y gases y qué sé yo, que cuando llegó el estallido, como que fue un terror para mí, fue un terror. Entonces, en mí coexistieron estas sensaciones, como de mucha esperanza, mucha sensación de libertad, de creatividad, a la vez que mucho miedo, así, miedo profundo. Entonces creo que la forma de entrar, o una posibilidad para entrar, es a través de esas como contradicciones, esas como características humanas al final, como de no tratar de definir una cuestión, repetir un discurso, por ejemplo, a veces se transforma en eslogan, sino que ver qué hay debajo, porque hay afectos, hay historia, hay compromiso, hay esperanza, hay cuestiones que valen la pena revivir todo el tiempo. Ahora, ahí igual se cruzan dos cosas, porque ese párrafo que yo leí termina diciendo que tenemos que igual hacer, ¿cierto?, acuerdos sociales y éticos respecto al pasado. Y yo creo que una de las cosas que más escalofríos nos dio este año es el negacionismo. Y pensar que había cosas que ya teníamos súper claras. Hay 2 informes de derechos humanos nacionales, hay varios más internacionales respecto a lo que pasó durante la dictadura en Chile, y que eso se cuestione es como, a ver, espérate, como no se supone que teníamos esto muy resuelto. Entonces ahí también hay un tema que tiene que ver con cómo los discursos mediáticos y políticos, y en este caso en Chile eso está profundamente cruzado, ¿cierto? Porque hay una mirada política siempre en los medios de comunicación, pero en este caso hay una mirada que tiene que ver con defender ese modelo y con defender el modelo económico sobre todo, pero a través del modelo económico también defender cierta mirada de distancia, ¿cierto?, respecto a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál efecto, tú reflexionas sobre eso, cuál efecto tiene ese discurso social ajeno, podríamos decir, para la construcción subjetiva de nuestra memoria? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que pensábamos que teníamos esos acuerdos, que estaba claro. Para mí los 40 años fueron como un acontecimiento bien significativo en ese sentido. O sea, hubo diferentes actitudes, gestos, incluso de Piñera en ese momento, que hablo de los cómplices pasivos y Cerro Cordillera, qué sé yo. Había un acuerdo. Y luego, claro, ahora, como, ¿qué pasó con ese acuerdo? No estábamos de... Bueno, la reflexión que yo tengo al respecto es que nunca los acuerdos están definidos. O sea, que son cuestiones que se tienen que revisar, revivir todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Nunca hay que hacer un check con eso. Bueno, y en ese momento llega la vuelta, digamos. Y en esa lógica la memoria no es algo estable. No. Incluso se queda escrito en los libros, ¿no? Eso se puede revisar. Bueno, estamos viviendo un revisionismo más o menos importante en muchas áreas, pero también en esta, y eso también es inquietante. Luego, en el libro, mirar hasta el final, Paula, tú trabajas también la idea del rol del arte ahí, porque ahora estamos hablando de los discursos mediáticos, ¿cierto? Pero también el arte, tú lo dices en algún momento, genera ese espacio, ¿no? Para entrar a la subjetividad y a las emociones, porque siguiendo lo que decíamos al principio, recordamos desde la emoción, desde cuánto eso tiene que ver con nosotros. ¿Cómo entra el arte? Bueno, primero hay algo que descubrí mientras lo estaba escribiendo, en verdad, que es la cuestión del tiempo. Como que el arte tiene la posibilidad, no siempre resulta, claro, pero a veces resulta, de sobrevivir a la contingencia. O sea que puede quedar, de pronto en octubre, todo lo que uno estaba haciendo artístico pareció obsoleto. O sea, no había nada que alcanzara para ese momento. Como que el arte podría haberse visto superado por el movimiento social, por otras fuerzas creativas muchísimo más intuitivas de pronto, más eficaces, en fin. Pero luego uno se da cuenta que hay reflexiones desde el arte que subsisten a esa contingencia. Y en ese sentido, y hablo particularmente de una obra de Gonzalo Díaz, pareciera que el arte tiene esta como triple condición. Una es llegar antes, o sea, antes de los hechos, llegar después al mismo tiempo y llegar justo en el momento. Y cuando eso pasa, se abre una posibilidad que es la que defiende el libro, que es la posibilidad de la imaginación. La posibilidad de imaginar algo puede ser como un futuro diferente, pero también puede ser otra forma de relatar el presente y el pasado, es la función del arte. Creo que
a veces se le pide demasiado, ¿cierto? Como, pero ¿y esto no cambia el mundo? Bueno, ¿por qué tendría que cambiar el mundo? Basta con que te ofrezca esa alternativa de pensar las cosas de manera diferente. Para mí, creo que el arte es como el lenguaje privilegiado de la humanidad. O sea, todos deberíamos estudiar arte en algún momento de la vida. Porque te dota de herramientas para pensar en clave diferente. Diferente a la clave de los medios, diferente incluso a la clave de la historiografía, que con todo lo importante que es, diferente a la clave de la política contingente, en fin, como que tiene esa posibilidad de salirse, de entrar de nuevo, de mirar la realidad desde un punto de vista, yo diría que crítico siempre, pero sobre todo creativo, no en el sentido más simple de la palabra, no en el sentido de que el arte es creación, sino que en el sentido radical. O sea, de la posibilidad de inventar mundos posibles. Tal vez eso es la única... la realidad nuestra se basa en creer que el mundo es un solo mundo. Y que cuando eso se cae, se acaba todo. Y creo que el arte está ahí para hablar de mundos, o sea, de mundos posibles. Y construir esos mundos a pequeña, gran escala, en fin. Ahora, lo interesante ahí es que no necesariamente es como uno podría decir, el mundo del arte es más ficticio que el mundo real, ¿no? Yo creo que una cosa interesante ahí que aparece, y por lo menos para mí, es la razón por la que soy una gran entusiasta de leer y de ver obras y series y películas, de escuchar música, es porque me recuerda que yo no soy necesariamente lo que el discurso mediático actual dice que soy, porque me resisto a ser solo una consumidora, por ejemplo, ¿no? Pero también me estaba acordando cuando te leía, hay un historiador francés que me encanta, que ha sido muy importante para mí como investigadora, que es Marc Ferraud, y Marc Ferraud habla de que lo imaginario es tan real como lo real. Y me parece que esa es una idea muy interesante, ¿no? Y es muy cotidiana, o sea, cuando a nosotros nos pasa, tenemos un problema con un compañero de trabajo, con un vínculo, nuestro relato es lo que va a definir nuestra manera de habitar esa situación, ¿cierto? Va a definir nuestra emoción al respecto. Si yo digo, esta persona no me contestó el mensaje porque me ignora, yo voy a sentir algo muy distinto a que si pienso, esta persona no me contestó el mensaje porque está ocupada. Y esa imaginación que está funcionando en mi cabeza es lo que va a definir mi emoción frente a eso y mi realidad de alguna manera. Entonces, ahí el arte aparece como una herramienta para redefinir no solamente la memoria, también la realidad contingente. Exacto. Y además, bueno, es muy interesante eso porque la ficción ha sido mal mirada siempre. O sea, como que fuera una fuente de calidad inferior para el conocimiento, por ejemplo. Y sin embargo ahí, en la ficción, en las ficciones en general, está todo eso que tú dices, pues como está toda la fuerza de la subjetividad, de las formas de recordar. Pensando en el libro anterior, cuando conversamos, que bueno, para quien no lo ha leído, tiene que ver una historia que descubro sobre la posibilidad que el urinario no sea de Duchamp. Eso yo lo encontré en una novela, ¿sí? No encontré en ningún libro de historia del arte. Nadie en la historia del arte habla de eso. Y yo estudié arte, y estudié un doctorado en arte, y nunca jamás lo escuché. Y sin embargo leí una novela donde el personaje principal está segura porque es una narradora, una mujer, está segura que el urinario no es de Duchamp. Y después me entero a propósito de ese hilo que hay investigaciones sobre eso. Entonces, uno dice, bueno, pero es una novela, no puedo tomarme eso en serio. Bueno, es lo que hay que tomarse más en serio, ¿sí? Porque es ahí donde está el hilo de eso que llamamos como realidad, verdad o lo que sea. Sobre todo porque es absolutamente posible. Está esta idea del verosímil. Como, no solo es posible, sino que es probable. Bueno, tú cuentas algo así como, respecto a cómo se encontró las arpilleras. Sí. De las bordadoras de Isla Negra y cómo estuvieron desaparecidas después del golpe y cómo volvieron a aparecer y todas las posibilidades entre medio de la vida de estas arpilleras durante la dictadura. Y tú dices, bueno, sabemos esto, pero podría haber pasado esto también y tiene sentido. Claro. Ahora, también pasa ahí algo con la ficción que es interesante, que tiene que ver con que se cruza con una emoción. O sea, estoy pensando, por ejemplo, Oppenheimer,
como película, ¿cierto? Y sabemos que no fue exactamente así, pero anda a discutirle a alguien que vio la película, ¿no? Cuando dicen, yo siempre hacía ese ejercicio con mis alumnos, les decía, descríbame la Segunda Guerra Mundial, y no me describían lo que leyeron en los libros, me describían las películas de Spielberg. Entonces hay algo ahí que se vuelve cotidiano y que tiene que ver con nuestras emociones. Bueno, como ven, la conversación respecto a memoria e imaginación a la que nos invita Paula Arrieta en este libro es muy amplia, el libro es muy entretenido, quiero hacer sobre énfasis respecto a eso porque uno piensa, un libro de una académica de arte de la Universidad de Chile, de ser súper cabezón, y sí, los hay profes de la Chile que escriben muy difícil, yo los quiero igual, pero no es el caso de Paula Arrieta. Paula Arrieta escribe muy accesible, es muy entretenida su pluma, y uno aprende un montón, así que muchas gracias por eso, Paula, y gracias por venir a la radio. Muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.